Buenas tardes, hermanos. Bendiciones a todos. Gracias a todos los que me chulearon la camisa. Ando hoy de, ¿cómo se llama? De joven. Bueno, hermanos, vamos a entrar en materia. Y si tienen a bien buscar el libro de los Hechos, el capítulo 4. Y vamos a comenzar desde ahí. Así que vamos a primeramente ir al Señor para pedir a su guianza, ¿verdad? Padre, en esta hora venimos a ti, rogándote, Señor, de que sea tu Espíritu Santo el que use tu palabra y uses a tu siervo. Señor, rogamos por cada hermano y cada hermana que ha de escuchar esta tu palabra. Ruego, Señor, de que sea de bendición para ellos. En el nombre de Jesús. Amén. La gracia es el poder de Dios en nosotros para hacer a través de nosotros lo que es imposible para nosotros. Voy a repetir, gracia es el poder de Dios en nosotros para hacer a través de nosotros lo que es imposible para nosotros. Estuve mirando algunas estadísticas de países donde ha habido persecución o todavía están en persecución. Según Open Doors, más de 300, aquí tengo las estadísticas, 388 millones de cristianos enfrentan persecución en estos mismos momentos. Y 315 millones enfrentan persecución muy alta o extrema. Pero, sin embargo, la iglesia no puede ser detenida. En la China, por ejemplo, aquí otra agencia, Pew, estimó que alrededor de 25 millones de cristianos se identificaron en el año 2020, es decir, 2020, y Open Doors, otra compañía, estima que 96.7 millones, es decir, cerca del 6.7 de la población china es cristiana. En Cuba, según datos de un libro que se llama Avivamiento en Cuba de Kurt Urbanet, los bautistas de Cuba pasaron de 238 congregaciones a más de 7,000 en menos de 10 años. Las asambleas de Dios pasaron de 89 iglesias en el año 1990 a 2,779 iglesias. Más de 7,000, casi 8,000 iglesias en casa en Cuba. La membresía creció de 12,000 a 688,000. En Irán, donde el Islam persigue a los cristianos, dice Operation World que en el año 1979 habían alrededor de unos 500 cristianos que se estimaban. Sin embargo, hoy ya pasan del 1,000,000. ¿Qué nos dicen a nosotros estos datos? Dependiente qué tan precisos o no precisos sean, porque a veces es difícil uno tener cifras totalmente exactas. Pero sin embargo, estas citas nos están diciendo algo a nosotros, que la iglesia de Cristo es indetenible. No avanza porque tenga comodidad, permiso de los humanos o condiciones favorables. Avanza porque Dios derrama su gracia sobre su pueblo, porque su gracia la une,
porque su gracia la purifica y porque su gracia la capacita para testificar de Cristo aún bajo la persecución. Y eso es exactamente lo que nosotros vemos en Hechos capítulo 4 y en el capítulo 5. Una iglesia que fue amenazada desde afuera, que fue atacada desde adentro, pero sostenida por Cristo. Y Lucas lo resume en Hechos capítulo 4, verso 33, que dice, y abundante gracia, nótese, y abundante gracia había sobre todos ellos. Es decir, abundante poder de Dios derramado era sobre todos ellos. Hermano, la gracia es el resultado de la llenura del Espíritu. ¿Y qué cosa es llenura del Espíritu? La llenura es el control del Espíritu. Y no se puede tener llenura del Espíritu si no andamos en el Espíritu. Y no se puede andar en el Espíritu a menos que se tenga el Espíritu por medio del bautismo del Espíritu, que no es otra cosa que cuando nosotros creemos en Cristo como Salvador, no una segunda experiencia. Por eso usted ve en esta narrativa, yo voy a empezar del versículo 32 en adelante. Pero si usted nota, hermano, en el versículo 31 del libro, versículo 31 del capítulo 4 de los Hechos, y yo lo voy a leer, dice, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con valentía la palabra de Dios. Lo que usted ve en de los versículos 32 al 37 no es otra cosa que el resultado de la llenura del Espíritu Santo. Y esa llenura del Espíritu Santo da como resultado la gracia de Dios, el poder de Dios derramado sobre todos ellos. En pocas palabras, el derramamiento del Espíritu Santo los unió con Cristo. La llenura del Espíritu, que es el control que el Espíritu tiene sobre el creyente, da a luz o hace posible que la gracia de Dios o el poder de Dios pueda manifestarse a través de ellos. Y usted ve aquí en esta porción cómo esto es una realidad. Sin embargo, yo estaba mirando esto y dije, bueno, pero ¿cómo es que se manifiesta esa gracia? ¿Cómo se manifiesta ese poder en una iglesia que está llena del Espíritu? ¿Cómo se ve? ¿Cómo se puede observar? ¿Cómo yo puedo saber que estoy lleno del Espíritu? Mira, hermano, el verso 32. Yo lo voy a leer y yo voy a ir en tres momentos, porque voy a agarrar tres porciones y voy a ir como en tres momentos. Amén. Dice el verso 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común, y con gran poder, fíjense, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor, y abundante, ¿qué? Gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todo lo que poseían, heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. La gracia, cuando es derramada,
une a los que verdaderamente son cristianos. En una iglesia hay personas que son cristianos y personas que no son cristianos. Dice aquí los que creyeron. Y este pasaje es clave. No eran simples asistentes, no eran fanáticos, no eran admiradores, eran verdaderamente personas que descansaban en Cristo como Salvador, como Señor, en el cual Cristo era su tesoro y suficiente para su vida. La gracia aquí no solamente estaba para personas que eran creyentes, pero note cómo la Biblia lo expresa. Cuando uno está lleno del Espíritu Santo, mira lo que dice después, eran de un corazón y de un alma. Eran de un corazón y de un alma. Cuando hay una persona llena del Espíritu hay unidad. Cuando hay una persona que está controlada por el Espíritu hay unidad. Y cuando está controlada por la carne hay división. ¿Cómo puedo yo saber si soy lleno o estoy lleno del Espíritu? ¿Estoy yo produciendo unidad o estoy produciendo división? Sería una buena pregunta a hacerse. Y dice aquí que eran de un corazón, y la palabra corazón significa de un mismo pensamiento, y eso no significa que todos pensaran igual. Sin embargo, había una armonía en cuanto a lo que creían. Y cuando dicen que era de un alma, tiene que ver con los sentimientos. Ellos estaban unidos no solamente en lo que creían, ellos estaban unidos por su alma. Y el alma tiene que ver con los sentimientos, con las emociones. Ellos se amaban, se apapachaban. El amor de Cristo se ve en el ambiente, mi querido hermano. Cuando nosotros estamos llenos del Espíritu, hay fruto del Espíritu. Y el fruto del Espíritu siempre es dulce, no amargo. Había dulzura. Cuando uno está lleno del Espíritu hay dulzura, hay amor, hay cariño. Eso se nota. Y otra cosa que se nota aquí es que uno se vuelve desprendido. Ya deja de ser tacaño. No voy a decir el lugar de donde son, porque sé que iba a decir Monterrey, pero mejor no lo digo. Dice, ninguno, fíjese el desprendimiento. Ninguno de ellos decía ser suyo nada de lo que poseía. ¿Saben por qué? Porque ellos entendían, y que nosotros también debemos entenderlo, que nosotros no somos dueños de nada, ¿verdad? Que nosotros no somos dueños absolutos de nada. Que el Señor nos da cosas y nosotros lo administramos. Tanto la vida, como el dinero, como las casas, como las compras, como las ventas, como las retenciones, como lo que yo entrego. Todo es del Señor. Y eso es una de las bases de la mayordomía, ¿verdad? Entonces usted ve, hermano, que cuando hay llenura del Espíritu hay desprendimiento. Primeramente había amor entre ellos, y ese amor produce que yo sacrifique de mi trabajo, porque no es fácil ganar dinero y no es fácil desprenderse de algo que nos ha costado. Pero ¿saben qué, hermano? Nosotros siempre damos a las personas que amamos. Yo no tengo reparo en dar a mi esposa, yo no tengo reparo en dar a mis hijos, no tengo reparo en dar a mis nietos, porque los amo. Y la pregunta aquí es: ¿qué tanto nosotros estamos amando a Cristo? ¿Qué tanto nosotros estamos amando a los hermanos que soy capaz de desprenderme? Eso, hermano, no es natural. Eso solamente puede venir por la acción del Espíritu Santo. Nadie se desprende de lo valioso solamente así. Tiene que ser el Espíritu Santo obrando, y es el Espíritu Santo por medio de su gracia actuando en ellos para que ellos fueran personas generosas, para que fueran personas desprendidas. Hermano, no vale la pena manipular a la gente. No es correcto decir ustedes son unos ladrones y no están diezmando. Eso no es correcto. Nada se da bajo presión, nada se da bajo manipulación. El que quiere da y el que quiere no da, y es el Señor el que pone en el corazón quién da, cómo da y cuánto da. Eso lo hace el Espíritu Santo.
No hay manipulación en este sentido. Nada de sinvergüencería de esa gente que se pasan por ahí, hermano, predicando de que haga pacto con Dios para que Dios le dé tal cosa. Eso es del diablo, eso es teología de la prosperidad que tiene que ser reprendida en el nombre de Jesús. El Espíritu Santo hace todo eso. Hermano, si usted ve aquí, la gracia produce comunión, la gracia produce desprendimiento. Y Lucas aquí nos pone un ejemplo, el ejemplo de José, mire lo que dice aquí en el verso 36. Entonces José, a quienes los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita, natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y la trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. ¿Alguien lo obligó? Nadie lo obligó. ¿Alguien lo manipuló? Nadie lo manipuló. ¿Alguien le dijo ladrón? No. Esto lo hace el Espíritu nada más. No es con espada. No son con métodos humanos. Es con mi espíritu, dice el Señor. Y note algo interesante, cuando hay llenura del Espíritu, es algo curioso. En el libro de los Hechos hay dos verbos en el griego. Uno que es pimplemi y el otro que es plero. Cada vez que se menciona llenura del Espíritu, se menciona en dos aspectos. Lo que es la llenura, a veces se llama llenura del Espíritu progresiva, que tiene que ver con el carácter, y plero, llenura instantánea. Son momentos en el cual el Espíritu Santo toma a la persona y la persona puede, por medio de la gracia, hacer cosas extraordinarias que jamás lo hubiese podido hacer en su propia fuerza. Esos dos elementos se ven aquí. Y aquí se ve pimpleme en el sentido de cómo el Espíritu Santo había llenado a Bernabé en su carácter. Pero no solamente en su carácter. Dios lo usó a Bernabé, como vemos después, cuando fue separado por el Espíritu Santo para ir con Pablo. Y creo que Bernabé es un ejemplo para nosotros. Yo recuerdo cuando fuimos a Chiapas, estábamos allá arriba en las lomas de allá de Chiapas, ¿verdad? Recuerdo lo que estuvieron con nosotros allá, que el viaje misionero. Y hubo algo muy interesante. Predico yo en una iglesia. Y claro, nosotros vamos para hacer la obra de Dios. Cuando terminó el servicio, vino un hermanito. Vino un hermano que en sus ojos yo podía percibir un hermano lleno del Espíritu. Y agarró un billetito y me lo dio y me lo puso aquí. Cuando yo vi ese billete le dije, no, de ninguna manera. De ninguna manera, yo no vine aquí para cobrar ni para nada. Dice, no, hermano, yo quiero que usted lo tenga. No me prive de este privilegio. Cuando yo miré aquel billete, cuando usted lo cambia a dólar, eran unos centavos, hermano. Pero ¿sabe qué? Ese hecho a mí me hizo mucho reflexionar. Porque yo creo que Dios me estaba hablando a través de este hermano. Fernando, no es el valor monetario. Es el valor del corazón. Es la actitud del corazón. No era poco dinero para México. Era poco dinero aquí. Pero cuando hay un hermano, una hermana que es lleno del Espíritu, el Espíritu lo usa. El Espíritu produce unidad. El Espíritu produce amor. El Espíritu produce desprendimiento porque su corazón
está a tono con el Espíritu, anda en el Espíritu, es guiado por el Espíritu, y entonces se ve que por medio de la llenura del Espíritu ese hermano es usado por Dios de una manera, y este hermanito fue usado por Dios para darme un mensaje a mí. Pero fíjese que la historia aquí cambia. Aquí cambia la historia, aquí pasa al capítulo 5. En el capítulo 5 usted ve que el Espíritu Santo estaba trabajando en el capítulo 4. ¿Lo ve en los versículos que acabamos de ver? Usted ve que el Espíritu Santo está trabajando. Usted ve la gracia de Dios moviéndose. Pero en el capítulo 5, versículos del 1 al 10, se produce como un desaceleramiento, si se le puede llamar así, del mover del Espíritu Santo. Algo interrumpe la narrativa. Y no era algo agradable, era algo sumamente desagradable. Y yo me pregunté, ¿por qué razón el Espíritu Santo puso Hechos capítulo 5, versículo del 1 al 11? A veces, cuando yo estaba estudiando este pasaje, pero ¿por qué? ¿Por qué este hecho tan desagradable? Vea, hermano, yo lo voy a leer. Y usted también lo puede leer conmigo ahí. Pero un hombre llamado Ananías con su esposa Zafira también vendió una propiedad. Vea el contraste de Bernabé con Ananías y Zafira. En complicidad con su esposa, se quedó con parte del dinero y puso el resto a disposición de los apóstoles. Ananías le reclamó Pedro: ¿cómo es posible que dejaste que Satanás llenara tu corazón para que mintieras al Espíritu Santo y te quedaras con parte del dinero que recibiste del terreno? ¿Acaso no era tuyo antes de venderlo? Y una vez vendido, pues ¿no estaba el dinero en tu poder? Le dice Pedro: ¿cómo se te ocurrió hacer esto? Tú no has mentido a los hombres, sino a Dios. Y dice el verso 5 que al oír estas palabras Ananías cayó muerto. Y gran temor se apoderó de todos los que se enteraron de lo sucedido. Entonces se acercaron los más jóvenes, envolvieron el cuerpo, se lo llevaron y le dieron sepultura. Ni siquiera lo velaron, ¡pum!, al hoyo, fue. Unas 3 horas más tarde entró la esposa sin saber lo que había ocurrido. Dime, le preguntó Pedro, ¿vendieron ustedes el terreno en este precio? Y dijo: sí, cómo no, en ese mismo precio. Le dice Pedro: ¿por qué se pusieron de acuerdo ustedes para poner a prueba al Espíritu del Señor? Le recriminó Pedro. Mira, los muchachones estos que acaban de llevarse el cuerpo de tu esposo están aquí a la puerta y ahora te llevarán a ti. En ese mismo instante, ella cayó muerta a los pies de Pedro. Entonces entraron los jóvenes y al verla muerta se la llevaron y le dieron sepultura en el mismo huequito donde estaba el esposo. Y dice la Biblia en el verso 11 que un gran temor se apoderó de toda la iglesia y de todos los que se enteraron de estos sucesos. La iglesia andaba en victoria. Miles se habían convertido. Había unidad, había amor, había gozo, generosidad, desprendimiento. Pero algo lo interrumpe, y es ese pero que aparece en el versículo 1, con el que inicia Hechos capítulo 5. Ese pero pone en evidencia el rol de la carne y del ataque satánico que pretende impedir que la gracia, el poder de Dios se manifieste, que siga adelante. Vea cómo se produce esa interrupción del fluir del Espíritu Santo, de la gracia de Dios operando. Pero la gracia de Dios
siguió trabajando. ¿Y qué es lo que hizo? Poner en evidencia la carnalidad de Ananías y Zafira. ¿Por qué ellos retuvieron parte del dinero? ¿Qué es lo que había en su mente? Mira, la vendimos en 3 millones, en 6 millones. Vamos a darle 3 y nosotros nos quedamos con 3. Y nadie se va a enterar. Ellos amaban la apariencia. Ellos querían mostrarse espirituales sin tener integridad espiritual. Es espiritualidad sin integridad. Eso era lo que estaba pasando. Querían aparentar ser generosos. Ellos habían visto como Bernabé hizo, pues yo también, pero vamos a ser más inteligentes que Bernabé, porque Bernabé fue un tonto, él lo dio todo. Nosotros vamos a ser más inteligentes, nosotros vamos a quedar con una parte y aparecemos igual que Bernabé. ¿Verdad? Pero también el Espíritu Santo revela aquí los ídolos del corazón de Ananías y Zafira. Su pecado no fue retener parte del dinero, porque ellos eran libres de conservar la propiedad o venderla. Su pecado fue presentar parte como si eso hubiese sido el todo de lo que lo vendieron. Ahí está la mentira. Pedro afirma aquí que ellos no mintieron a los apóstoles, ellos mintieron al Espíritu Santo. Y usted se pregunta, ¿y cómo fue que Pedro se dio cuenta de que habían retenido parte y que lo estaban engañando? ¿Cómo Pedro se dio cuenta de eso? La única explicación que yo tengo aquí es que el Espíritu Santo se lo reveló a Pedro. Esta gente está mintiendo. Están dando solamente una parte. Por eso, cuando ellos mienten, ellos no mienten a Pedro, ellos mienten al Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo le reveló a Pedro de que ese no había sido el precio. Fíjense cómo actúa la gracia en esto acá. Ahora, en el Hechos, esto es muy interesante. En el versículo 31, en capítulo 4, dice que todos los discípulos fueron llenados del Espíritu, ¿cierto? No, vaya conmigo acá. Sin embargo, aquí en Hechos capítulo 5, verso 3, note esto algo. Dice aquí, ¿cómo es posible que te dejaste que Satanás llenara tu corazón? Vea, los discípulos por un lado siendo llenados por el Espíritu y Ananías y Zafira llenados por Satanás. ¿No nos estamos dando cuenta de esto? Porque fíjese, hermano, inclusive la misma palabra en griego pleró que se usa aquí es la misma palabra que se usó para la llenura del Espíritu Santo, y lo que usa Pedro aquí, llenó Satanás su corazón. Es la misma palabra en griego. Entonces usted se da cuenta de que alguien puede ser llenado por el Espíritu o alguien puede ser llenado por Satanás. Es interesante. Ahora, esta palabra de llenura, ¿qué cosa es llenura del Espíritu Santo? Cuando nosotros vamos al libro de Efesios, capítulo 5, versículo 18, dice: no se embriaguen con vino, no se embriaguen con vino en lo cual hay disolución, es decir, la persona no tiene control. Antes bien sean llenos del Espíritu. De ahí nosotros aprendemos que la llenura del Espíritu es estar controlado por el Espíritu. Y es la misma palabra plero la que se usa en Efesios 5:18. Es la misma palabra que se usa en Hechos 4:31. Y es la mismísima palabra que se usa en Hechos capítulo 5, verso 3. Entonces quiere decir todo esto que una persona puede estar controlada por el Espíritu Santo o puede estar controlada por la mentira y por Satanás. Es control. ¿Quién está controlando tu mente? ¿Quién está controlando la mentira? Y nosotros vemos por acá, hermano, que Pedro le dice: ¿por qué tú te dejaste? ¿Por qué dejaste que Satanás llenara tu corazón? La palabra corazón, vuelvo a recordarles, hermano, que significa la mente.
Por eso es que Pablo nos insta que todo lo que es honesto, todo lo puro, todo lo amable, en estas cosas pensad, porque las batallas espirituales o se ganan o se pierden en la manera de pensar. ¿Qué estoy yo pensando? ¿Qué estaba pensando Ananías? ¿Qué estaba pensando Zafira? ¿Qué es lo que hacían? Satanás puso, igual que tal el huerto de Edén, puso engaño. Y dice la palabra que Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y no es de extrañar que lo que le puso Satanás tanto a Ananías como a Zafira fue la mentira, porque Satanás es mentiroso y padre de mentira. Y tú y yo, nuestros hogares, el esposo tiene que tener cuidado qué es lo que está pensando. Esposa, usted tiene que tener cuidado qué es lo que usted está pensando. Lo que yo estoy pensando, ¿es verdad o es mentira? Esto es producto de que el Espíritu Santo está llenando mi corazón, mi mente, o es Satanás que me está poniendo pensamientos mentirosos. Hermanos, la batalla está en la mente. Y el hecho de no tomar cuidado en la forma que nosotros pensamos, inclusive puede costar la vida. Nótese, hermano, aquí le costó la vida a los dos. Esto, porque yo me preguntaba, bueno, pero ¿qué tiene que ver este pasaje acá en esta porción? ¿Por qué poner algo tan gráfico, tan traumático? Es para enseñarnos, hermanos, que con el Señor no se juega. El Señor no se juega. ¿Sabe lo que dijeron ellos? Al cabo nadie se va a enterar. Y así empiezas a tú dile, porque ellos te van a creer todo. El Espíritu Santo no se va a dar cuenta. Perdone la expresión, pero yo quiero ponerlo en un lenguaje que sea tal vez un poquito más entendible. Quisieron agarrar al Espíritu Santo de tonto. Quisieron, ¿qué? Verle la cara a Dios. Quisieron burlarse de Dios, como si lo que nosotros hacemos no estuviera desnudo ante aquel a quien tenemos que dar cuenta. Hermano, nunca hacemos las cosas en secreto. Cada vez que nosotros decimos algo o actuamos de alguna manera, lo estamos haciendo en la mismísima cara de Dios. Porque ¿a dónde me huiré de tu espíritu? ¿Dónde yo voy que Dios no me vea? Por lo tanto, hermano, nosotros tenemos que tener temor. Tenemos que tener temor en la forma en que nosotros hablamos. Porque, hermano, a veces tratamos la mentira como si fuese, no es tan importante. ¿No es tan importante? Pregúntale a Ananías y Zafira. Si la mentira no era importante, si era algo menor. ¿Se da cuenta, hermano, qué es lo que el Espíritu nos está diciendo? Nosotros vemos aquí también, incluso en 1 Corintios capítulo 11, en la cena del Señor. ¿Qué es lo que dice Pablo antes de tomar la cena? ¿Qué? Escudriñémonos, porque por no andar en santidad, dice Pablo, muchos están debilitados, otros están enfermos y aún el Espíritu Santo le ha quitado la vida a hermanos. Eso es lo que dice 1 Corintios 11. Que todo el mundo que muere es por causa del pecado. No. Hay personas que mueren por causa natural. Hay personas que mueren, que se enferman, por cuestiones de enfermedades. Todo el mundo nos enfermamos. Pero hay que chequearse, hermano. Y esto es algo, por eso le dije que le mandé el texto de que esto a veces no se predica mucho. Hay veces que Dios nos enferma para llamar nuestra atención cuando no andamos en santidad. Y nosotros sabemos cuando estamos bien. Nosotros sabemos cuando andamos en pecado. Y yo creo que este versículo es una alerta a cada uno de nosotros. Porque cuando el Señor nos quita la vida, nadie va a saber que esa muerte fue por eso. Pero nosotros sí lo vamos a saber. Dios quiera que eso no nos suceda. Es lo mismo, hermano, 1 Corintios, cuando Pablo había el incesto. ¿Qué dijo Pablo? Mandan a esa persona para Satanás,
para destrucción del cuerpo. Hermano, la enseñanza de que Dios quita la vida al cristiano producto de una disciplina es real. Pero a veces no se habla de esto. Que a veces Dios enferma, sí. Dios a veces usa ese método y lo usa con mucha frecuencia. Ahora vuelvo a repetir, hermano, no me tiren piedras. Porque ahora el pastor dijo que está enfermo porque está en pecado y que... No se vaya por ahí. Pero como dicen en México, chécate. Nosotros en Cuba decíamos chequéate, pero en México dice chécate. Hay que chequearse. Pero hay otra cosa que es muy interesante acá. El enemigo, le estaba diciendo al pastor, de cómo el enemigo trabajó en contra de la iglesia primitiva. Cada vez que había un avivamiento, venía la acción de Satanás. Volvía la acción de Satanás. Pero algo importante aquí es que el Señor, por medio de su gracia, siempre le daba victoria a los hermanos. Por lo tanto, ya yo voy a cerrar con esto. Voy a cerrar con esto y solamente lo voy a leer. ¿Qué pasó después de esto? ¿Qué pasó después que Dios intervino con disciplina? Lo que al principio estaba como detenido, algunos dicen por ahí como atorado, ¿no? Que no se veía cómo el Espíritu Santo se movía con ese poder. Inmediatamente, note hermano, inmediatamente que hubo disciplina en la iglesia, retornó el avivamiento. Nótelo, hermano. Este detalle no es pequeño, no es pequeño. Nosotros como iglesia tenemos que tener el coraje y el valor, y todas las iglesias, hermano, de que cuando hay pecado hay que confrontarlo y hay que disciplinar. Si no lo disciplinaron, hermano, entonces eso va a afectar todo el cuerpo. Y eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. No podía dejar la manzana podrida. Es lo mismo que el pecado de Acán. Fue exactamente lo mismo, o algo muy parecido. Una iglesia santa es una iglesia usada por Dios. Pero ¿qué pasó después que se produjo esa sanidad? Verso 12. Por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios. Ven, hermano, como vuelve de nuevo. Y entre el pueblo y todos los creyentes se reunían de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Nadie entre el pueblo se atrevía a juntarse con ellos, aunque los elogiaban. Y seguía aumentando el número de los que creían en el Señor. Vuelven de nuevo las conversiones. Y dice, y era tal la multitud de hombres y mujeres que hasta sacaban los enfermos a las plazas y los ponían en camillas para que al pasar Pedro, por lo menos su sombra cayera sobre alguno de ellos. También los pueblos vecinos a Jerusalén acudían en multitudes a llevar personas enfermas y atormentadas por espíritus malignos, y todas eran sanadas. Ve cómo vuelve de nuevo la gracia de Dios a hacer lo que era imposible para ellos. La disciplina, hermanos, no apagó la obra. Nosotros como líderes no tenemos que tenerle miedo a la disciplina, porque la disciplina purifica la iglesia. La santidad, hermano, restauró la unanimidad de la iglesia. Porque usted diría, bueno, si no fue una simple disciplina, fue que lo mató. Okay. Bueno, a nosotros no se nos ocurriría hacer una disciplina de matar a la gente, por supuesto, Dios nos libre. Pero vea cómo, lejos de causar una división, ¿qué es lo que pasó? Todos estaban unánimes en el pórtico de Salomón. La gracia de Dios, ¿qué? Purificó la iglesia. La gracia de Dios restauró la unanimidad de la iglesia, y la gracia de Dios, ¿qué? Volvió a respaldar el testimonio público, porque dice que la gente los admiraba. ¿Y qué es lo que usted ve? Vuelve de nuevo la gracia de Dios a hacer señales, milagros y maravillas. La iglesia de Cristo, hermano, no puede ser detenida ni por la carne, ni por Satanás, porque Cristo
con su gracia, siempre nos unirá. Cristo, por medio de su gracia, siempre nos limpiará para que demos mayor fruto y nos capacitará para ser testigos de Él hasta el fin del mundo. Su gracia es su poder sobre nosotros para hacer lo que es imposible para nosotros. Yo quiero que usted cierre sus ojos ahí. Padre, yo no sé la situación que alguno de mis hermanos haya venido acá. Yo no sé si hay personas aquí que a lo mejor no te conocen. Pero yo te pido que si hay alguien aquí, usted que está acá a lo mejor no se ha entregado a Cristo. Yo le voy a decir algo, Cristo lo ama a usted. Él murió en la cruz para pagar por su pecado. Y ese poder que actúa en los discípulos también puede actuar en ti. ¿Quieres entregarte al Señor? Dile, Señor Jesús, ahí donde tú estás, con tus propias palabras. Yo hoy me arrepiento y quiero entregar mi vida a ti. Yo te pido, Señor, que tú me perdones. Dile, me limpies. Dile, yo creo, así mismo, dile, yo creo que Cristo murió en la cruz para pagar por mis pecados. Por lo tanto, hoy, dile así, yo hoy te recibo como mi único Salvador y mi Señor. En el nombre de Jesús.